El símbolo puede entenderse como término, nombre o pintura que representa mediante algo concreto y tangible otra realidad más allá de lo que su significado inmediato representa. Sin embargo, esta otra realidad siempre resultará algo vago, que nunca podemos definir del todo y con absoluta precisión. Y por esta causa, asignamos diversas interpretaciones a un mismo símbolo. Podemos atribuirle dos dimensiones que, aunque aparentemente opuestas, son complementarias, una positiva y creadora y otra negativa y destructora, concluyendo que ambas energías son imprescindibles para el avance de la historia. La huipala, como símbolo, es un objeto sin historia, tiene una carga mística. ¿Qué procesos de transformación de forma y contenido ha sufrido? Estas son algunas de las preguntas que hoy trataremos de respondernos en Ollantay. Sean bienvenidos. A mí no me gusta que mi hija sea su empleado de usted. A mí no me gusta que mi hija sea su empleado de usted. A mí no me gusta que mi hija sea su empleado de usted, empleado de usted. Franco Limber, autor del libro Huipala, historia real de un símbolo de lucha. Nació en 1989 en la ciudad de El Alto. Su madre, de ocupación enfermera, origen aymara y de sector minero, dedicó con esmero la crianza de Franco y sus dos hermanos. En el 2003, después de la guerra del gas, aún en la pubertad, Franco escuchó los discursos y mitines de los sectores movilizados, lo cual provocó su interés por los temas sociales. En el 2005, vio por primera vez la entrevista de Amalia Pando a Felipe Quispe y la frase «No quiero que mi hija sea su sirvienta» generó en él mayor interés por la desigualdad social. A sus 17 años, lee la versión pirata de Fausto Reinaga, La Revolución India. Desde entonces, guiado por su interés, participa en los cursos de formación política que daba el Centro de Estudiantes Campesinos de la UNSA. Ahí conoció a diferentes personajes del movimiento indígena, entre ellos miembros fundadores del movimiento indianista catarista Minca. En la universidad pasó por diferentes carreras, como medicina, historia y ciencias de la educación, pero es cuando llega a ciencias políticas en la que encuentra su verdadera vocación, a través de diferentes personajes, catedráticos y la gestión pública. En 2016 empezó a hacer trabajos para la universidad, realizó los textos para principiantes sobre Fausto Reinaga y el movimiento indianista y escribía artículos para el periódico Pucara. En el 2017, junto a otros compañeros, muchos exmiembros de la ya extinta Minca, consolidan la agrupación Hicha, como un grupo de debate académico y político, desde la cual sacarían diferentes libros sobre la problemática india, entre los cuales está La Huipala, historia de un símbolo de lucha. Actualmente es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y tiene un diplomado en Educación Superior por la UNSA. Franco fue coordinador del Centro Cultural de Arte y Cultura, ex coordinador del Consejo Municipal de la Juventud de la ciudad de El Alto, fue conductor del programa radial Tierra que Piensa, autor de varios artículos y trabajos relacionados con la historia de los pueblos indígenas en diferentes medios de difusión. Esta noche, en el ciclo de charlas Ollantay, Franco Limber. Sean bienvenidos. Bueno, vamos a hablar con Franco Limber. Él ha hecho una interesante publicación sobre la huipala y recorre su historia, su presente y también su presente, ¿no? Para designarla como un símbolo de lucha, ¿no? Es interesante la interpretación que ha hecho. Dinos una cosa, Franco Limber, en la lectura del libro que hemos podido hacer, se sugiere que hay una continuidad histórica de este símbolo, que es la huipala, desde básicamente épocas precoloniales, por supuesto, hasta la contemporaneidad. Se podría decir que la huipala es un símbolo que se ha estado reinventando constantemente en
todo este largo periodo histórico que tú mismo recorres en tu libro? Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer esta invitación a los hermanos allá de Cochabamba, José, Vladimir. Estoy muy agradecido por esta entrevista, este ciclo de entrevistas que están organizando Ollantay. Y bueno, estoy presto a responder todas las preguntas que se me va haciendo. Respecto a esta humilde publicación que hemos realizado ya hace un mes y un poquito más, del libro que titula Huipala, Historia Real de un Símbolo de Lucha, que lo tengo acá en la mano. Y acerca de la pregunta que me haces, bueno, yo creo que la Huipala, no sé si se ha reinventado, sino que se ha ido construyendo a través de diferentes elementos a partir de aportes diversos. Primero de la precolonia, luego de la colonia y de diferentes culturas como la aymara, la quechua y otros. Y incluso los españoles, los criollos, los mestizos han contribuido a que este símbolo tenga las características que hoy tiene. No sé si se reinventa, sino que se reconstruye a través de procesos que muy difícilmente se puede encontrar en datos históricos. Lo que he hecho en este trabajo es buscar y hacer un barrido del mayor número de datos posibles, históricos y referencias puntuales, un poco marginando el elemento esotérico y folclórico que también tiene este símbolo, pero yo creo que también el símbolo es una construcción colectiva. Mucho del poder que tiene este símbolo el día de hoy es porque se ha construido no a partir de un individuo o de pequeños grupos sociales como otros símbolos, sino se ha construido de manera colectiva y eso es lo que le da ese poder, esta fuerza, construcción social que ha agarrado diferentes elementos y la vexilología nos ayuda a interpretar cómo se ha ido reestructurando, construyéndose en el tiempo. Pero lo que hemos tratado de hacer en este libro es ese pequeño trabajo histórico de recolectar la mayor cantidad de datos históricos que nos insinúan que este símbolo en diferentes momentos de la historia ha tenido una participación o una presencia, por ejemplo, en levantamientos indígenas como el de Tupac Katari, la Semana Indianista de 1932, encabezada por Arthur Poznansky, Arturo Villegas, Leandro Nina Quispe, y el Congreso Indigenal, o diferentes etapas de la historia del movimiento indígena, donde la huipala, al parecer, según los datos históricos, ha tenido una presencia. En ese sentido, Limber, uno de los argumentos que hasta ahora está presente y que tú recoges en tu libro, haces referencia, por ejemplo, a un artículo del diario de 1930 en el cual supuestamente hay historicidad de la huipala. Es decir, uno de los argumentos de los portavoces de las élites blancas ha sido siempre quitarle, digamos, el contenido histórico que ha tenido este símbolo que es la huipala. Hoy mismo te decía, muchos de los argumentos contra la huipala que se han usado a partir de noviembre tienen ese carácter. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta disputa? Porque en realidad es una disputa política esta, ¿no? Tratar de borrar símbolos, etcétera. Sin duda, en Bolivia existe una confrontación de narrativas y a la vez de élites políticas
y son las élites políticas que gobiernan los estados, la sociedad, las que imponen sus símbolos y tratan de todas las formas desaparecer o minimizar, marginar los símbolos de sus contrarios. Y eso obviamente pasa en todo el mundo. La destrucción de los símbolos que expresan o representan mucho de lo que ciertos colectivos sociales quieren expresar y lo expresan a través de sus símbolos. Entonces, bueno, yo agradezco mucho la lectura del libro, es la entrevista que tengo con personajes que han leído el texto, y la pregunta sobre este artículo que está en la prensa en esos años de 1930, 38, 39, donde hay un escritor, creo que si no me equivoco es anónimo, y hace todo lo posible por argumentar que la huipala no tendría una historia de larga data, que utiliza elementos lingüísticos, incluso agarra los jerus del periodo precolonial y colonial, sobre todo colonial, de los incas, para decir que no existía la huipala en estos jerus. Pero lo interesante es que mucho tiempo después, el hermano Germán Choquehuanca, en sus libros, en sus investigaciones, encuentra dos jerus, uno que se encuentra en Cusco y uno que se encuentra en el Museo Etnográfico acá de La Paz, donde se puede percibir estas vasijas o jerus que están acá, estos jerus, donde se puede ver aparentemente a un hombre levantando una huipala. Lo que yo he hecho también es encontrar mayores piezas arqueológicas de estos jerus en diferentes museos alrededor del mundo. Es muy difícil, esto como crítica, es muy difícil acceder a museos franceses, ingleses, estadounidenses si uno no tiene una membresía o uno no paga cierto dinero. O sea, nuestra historia todavía está ahí oculta en este saqueo sistemático que han hecho de las piezas arqueológicas. Pero lo que yo hice es encontrar más de estos jerus donde se puede evidenciar, como lo han podido percibir, pequeñas huipal o aparentes personajes alzando una huipala, y todos tienen los mismos rasgos. Incluso recientemente en Cochabamba me he enterado que en un museo está una huipala. Un hermano que leyó también el texto me dijo que hay una pieza idéntica de estos jerus, de un hombre levantando aparentemente una huipala en este museo. Bueno, yo me alegré y supongo que para la segunda edición vamos a sacarlo. Y claro, yo creo que el autor de esos años, de 1930, 1939, que está en el diario, no tenía la posibilidad ni el acceso a estos museos, ni ha hecho una investigación rigurosa para desprestigiar este símbolo. Lo que es bueno de hoy, el Internet me ha permitido a mí acceder a estas piezas, muy difícilmente, pero he podido acceder para mostrarlos en este libro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la actualidad y en toda parte del mundo, el que tiene el monopolio del poder o el que quiere mantener la hegemonía del poder, necesita implantar sus símbolos. El símbolo es un instrumento para imponer tu fuerza, tu discurso, tu cultura. Entonces, en Bolivia existe esa disputa entre
una historia, una narrativa blanco-mestiza, una narrativa clara, como decimos los indianistas, y esta otra narrativa, la de que proviene de nosotros, de nuestra visión, de nuestra percepción. Entonces, desde el libro de Fausto Reinaga, La Revolución India, hay esa disputa de estas dos narrativas, una historia oficial y otra historia contada desde nosotros. Y lo que yo he intentado en este libro es, a diferencia de los textos de Germán Chequebanca, es que tenga una base bastante académica, y lo más posible académica, rigurosa en términos de investigación, por lo menos más de la mitad, ¿no? Y bueno, eso es, hermano. Si me Claro, de permiten, hecho, si, sí, no es Jota. si me permiten, si bien obviamente ese discurso facilón de decir no tiene historia la huipala, es cualquier cosa, yo tengo una duda. Esa semana indianista que tú recoges en tu libro de 1931, ha sido una semana organizada por el órgano liberal del Estado. El liberalismo se había planteado refundar o hacer el país, y entre una de las cuestiones de vacío que encuentra el liberalismo es la historia precolonial. No tenían los blancos aquí que contar más que desastres, ¿no? Entonces organizan ciertas cosas y es parte de un plan estatal de quienes tenían el poder construir un relato alrededor del Tiwanaku. Por eso estaba Ponsnazki también, ¿no? Esta semana Claro que india es organizada por en el esa Estado. primera, Entonces ahí... no sé si tanto por el Estado, apoyado por el Estado, yo creo que más, la figura de Artur Poznanski. Bueno, la realidad, esta semana indianista, la que ha organizado, o el que ha organizado el cerebro de esta organización fue Arturo Villegas, lamentablemente ha muerto muy joven, que tiene unos escritos bastante maravillosos en términos de literatura. Ha fundado un bar, el Malabar, si no me equivoco, y era un tipo muy, muy, muy carismático de esos tiempos, ¿no? Y no sé si tanto del Estado, pero sí un apoyo del Estado por rescatar, ¿no? Esta memoria histórica a partir de un discurso indigenismo que esos años se estaba poniendo de moda, muy influenciada por el indigenismo peruano. Es la figura de Artur Poznanski la que creo que ha dado bastante valor, o esta ligación entre el Estado y este movimiento indianista de esa organización, donde han flameado la huipala, no sé si la primera vez, pero por lo menos han hecho de la huipala un símbolo representativo del mundo indígena y lo han llevado a la urbe de La Paz, incluso lo han colgado en este banco, en el balcón de los amigos del libro, si no me equivoco. Pero también hay una imagen muy importante ahí, la de Leandro Nina Quispe, un personaje de esos movimientos cacicazgos que pretendían recuperar territorios. Y si revisamos la historia, es Leandro Nina Quispe el que propone, ¿no?, ponerle una corona de cantutas a la huipala como símbolo de representación, de que este símbolo representa al mundo indígena. Pero como lo digo, esta relación entre el Estado y este grupo de intelectuales, sí, no sé si creo que está en el libro, pero si no, revisen este libro de Cecilia Warren, si no me equivoco, sobre esta semana indianista, donde se pretendía buscar las bases de la nación aymara y este grupo de intelectuales que estaban Artur Poznanski, estaba Arturo Villegas, este muy famoso arqueólogo Ponce Sanginés y varios intelectuales que le querían dar una base a esto, lo que querían llamar la nación boliviana, y han buscado en Tiwanaku esa base espiritual. Y es que se reúne, incluso han organizado un tipo de logia donde el Año Nuevo Aymara tiene vestigios en este grupo de intelectuales
blancos, mestizos e incluso indios como Leandro Nina Quispe. Entonces, es un movimiento, la Huipala en ese instante era una expresión del movimiento indígena en un ambiente indigenista muy cultural, que estos hombres han hecho que el símbolo poco a poco vaya influenciando en el pensar de no solamente de intelectuales, sino de literatos, de poetas. Si revisamos el libro, hay bastantes poemas que hacen relación a la Huipala, y no son poemas de indígenas, son poemas de artistas o de poetas blanco mestizos, ¿no ve? Y también en literatura. Y un dato que no tengo, que no lo he puesto acá en el libro, porque recién lo leí, es el libro Raza de Bronce de Alcides Arguedas, un hombre muy racista, pero en ese libro, si lo revisamos, está la Huipala en una de esas descripciones que hace Alcides Arguedas. ¿Sí? Entonces, la Huipala estaba en ese ambiente cultural, ese ambiente intelectual, indigenista, y el Estado de alguna forma ha apoyado, como lo hace actualmente, ¿no? No se implica tanto en el discurso. Por ejemplo, la anterior gestión de Evo Morales imprime las obras completas de Fausto Reinaga, aunque no asume el discurso, pero apoya, imprime las obras, y yo creo que lo mismo pasa en esas épocas. Claro, de hecho, en los años 30, yo estoy de acuerdo, ha habido una suerte de una fracción del liberalismo, porque tampoco le diría que todo eso que se llamaba liberalismo, que era una cosa muy distinta de los liberales actuales, era una corriente más progresiva, una fracción del liberalismo pretende construir la nación, ¿no? Modernizan la educación, procuran modernizar las leyes laborales, y para construir el relato de nación era obvio que se necesitaba incorporar elementos de los subalternos, ¿no? Digamos, para decirlo en términos marxistas, tenían que incorporar la parte de la grandiosa y rica historia, por ejemplo, de la nación aymara. Fíjense ustedes que los mismos proyectos de escuelas indigenales se confabulan, digámoslo, con esta intención progresista, liberal, ¿no? de estas fracciones que estaban en el gobierno, ¿no? Desde las escuelas ambulantes hasta la fundación de Huarizata. No son proyectos al margen del Estado, sino que son proyectos que en cierta forma hacen eco de ciertas políticas que se están implementando. Fracasa esta fracción, eso es muy importante también verlo, fracasa. Y las élites bolivianas ven que cualquier intento de incorporar a la nación al indio era un intento para ellos subversivo, comunista, de poner todo patas arriba, y se les abría el mundo bajo sus pies. Entonces la élite fracasa con esos intentos de las fracciones liberales más progresivas y vuelve a la clásica exclusión, al clásico aristocratismo, al clásico señorialismo, ya en los años 40, ¿no? Después de haber hecho el golpe contra Villarroel y todo eso, ese sexenio es una muestra de ese carácter absolutamente rancio y aristocrático, que es más bien general de las clases dominantes en Bolivia. Ahora, yo decía, y justo ahí quería establecer una siguiente pregunta, Franco. Tú estableces un corte en esta interesantísima recorrido histórico que, por supuesto, recomendamos la lectura de este libro, que es muy interesante, todos los datos que va sistematizando Franco desde los Tiwanacotas, la época incaica colonial, los primeros años de la República, etcétera, hasta el siglo XX. Y Franco en el libro hace un corte y dice, a partir más o menos de los años 40, creo que establece la realización del Congreso Indigenal, que se hace justamente bajo el gobierno de Villarroel el 45. A partir de los años 40, más o menos, plantea que hay una suerte de mayor politización de este símbolo de la Huipala. ¿Qué nos podrías desarrollar? ¿Por qué crees que me parece más fuerte el discurso político ligado al símbolo en este momento de nuestra historia, Franco? Muchas gracias, Vladimir, por la pregunta. Antes de olvidarme... protagonismo, ¿no? A inicios del siglo XX, del siglo XXI, perdón, ¿no? Las expulsiones del GONI, después la lucha el 2005, la lucha, los bloqueos del altiplano el 2000, etcétera. Hay una gran emergencia popular en la historia más breve, más corta de nuestro país.
que ahí tú planteas que hay también como una suerte de repotenciamiento, digamos, de la huipala. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esta etapa de la historia? Mira, como yo digo, la huipala ha acompañado esta historia de los movimientos indianistas. El Partido Indio de Bolivia, de Fausto Reynaga, el movimiento indio Tupac Katari, de Constantino Lima, Luciano Tapia, Felipe Quispe, y también en otros partidos, pequeños grupos muy reducidos, como el MUJA de la Universidad Mayor de San Andrés, estaba ahí Choquehuanca, el Partido Indio de Sebastián Mamani, y así, la Huipala estaba ahí en pequeños grupos aquí en la urbe. Hay que rescatar, hay que decir también que la Huipala el, ha empezado esta construcción política a partir del manejo de pequeños colectivos indianistas acá en la urbe, no tanto en el área rural. Y lo que sucede es que cuando el MITCA muere, se divide en dos, MITCA 1, MITCA 2 de Constantino Lima y Luciano Tapia. Esta ruptura hace que muchos de los militantes se decepcionan del movimiento indianista, porque no han logrado, o no se ha logrado satisfacer sus intereses eh, personales, no sé, y se han ido a partidos mucho más partidos mestizos, blanco mestizos, y al que más han optado es a Condepa, Conciencia de Patria de Carlos Palenque, quien a partir de un discurso con pequeños rasgos indigenistas, pero más populista, es que muchos de estos ex militantes del indianismo se han ido a enrolar a Condepa, y no solamente han llevado su presencia, sino han llevado también la simbología que se ha construido en estos años, los primeros años del indianismo, y es la huipala que en muchos de los videos, de los registros gráficos se puede ver, es que han llevado la huipala a conciencia de patria, ¿no? En los años 95, en los años 90, 97, 98, y la huipala ya iba teniendo presencia en los ambientes políticos, pero hasta el año 99 era muy reducido. Por ejemplo, en el EGTK, el EGTK y la organización guerrillera de Aymaras, la ORAT, que encabeza Felipe Quispe, también usaron la huipala, ¿no? En una gran cantidad, han podido revisar una gran cantidad y casi creo que en todos sus folletos, que son bastantes, la huipala estaba ahí. Pero siempre en ambientes reducidos, pequeños colectivos aymaras, en la universidad, en, en pequeñas organizaciones, en el campo, pero sí va a mantener ahí la huipala. Lo que sucede es aquí que hay un personaje que ha contribuido a esta historia de la huipala, y es el licenciado Felipe Quispehuanca, el Malcu, que como secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos del año 2000, ha encabezado un gran levantamiento aymara, que a partir de un discurso indianista muy basado en la de Fausto Reynaga, de las dos Bolivias, y mira con lo que estaba diciendo, Constantino Lima ha empezado a manejar este discurso, ese enfrentamiento de narrativas, y Felipe Quispe rescata también este discurso de las dos Bolivias. Entonces, el trabajo que él ha hecho es llevar ese discurso indianista, de este enfrentamiento de narrativas, al seno del pueblo, ¿no? Ya no solamente se mantenía el discurso indianista en pequeños sectores o movimientos indianistas, o incluso en Condepa, que era más folclorizado, sino que Felipe lo lleva, emprende a partir de la dirigencia de la Confederación de Trabajadores Campesinos estos grandes movimientos a partir de un discurso indianista, y la huipala acompaña a este movimiento, y es que el movimiento mediático de los medios le han dado cabida por el discurso fuerte, ese discurso que era prácticamente desconocido para muchos sectores, que les molestaba bastante, sobre todo a las élites conservadoras, incluso a las élites liberales les molestaba ese discurso indianista, como lo dijo Vladimir,
durante toda la historia les ha molestado este discurso, y que los indios tengan una posición, una interpretación de su realidad, y que estos propios contrincantes, se podría decir, tienen su propia simbología. Entonces, eso molesta, pero ha llegado a causar sensación. Y lo importante es, no solo ha causado movimiento mediático solamente en el altiplano boliviano. Gracias a los mismos medios de comunicación que lo odiaban, obviamente, su discurso ha llegado a otros territorios, a Oruro, a Potosí, a Chuquisaca, a Cochabamba, ha llegado a, a sectores de Oriente y al norte argentino, al norte chileno, donde hay aymaras. En el sur de Perú también hay aymaras que han agarrado este discurso que molestaba, ¿no?, a las élites, y no solamente apreciaron este discurso, sino también la simbología que manejaba este movimiento indígena, que ha sido algo histórico, porque ha cambiado las relaciones sociales hasta el día de hoy, y eso hay que reconocer a Felipe Quispe Huanca. No solamente así la huipala, sino también otro tipo de símbolos que manejaba Felipe Quispe, como la chacana, Sumacamaña, también el manejo del poncho, del chicote, el chulo. Entonces, este tipo de simbología que es propia del discurso indianista, que Felipe lo ha llevado a otros niveles mucho más mediáticos, y que es gracias a este movimiento del año 2000 que se ha ido difundiendo fuera del altiplano aymara, pero también ha sido el levantamiento de la población alteña el año 2003 en lo que es la denominada Guerra del Gas, que alteños de origen, obviamente casi la totalidad de origen aymara, han luchado contra esta intención de saquear, digamos, los recursos naturales del país. Y la huipala, como lo describo en varias citas que he manejado, están acompañando a estos movimientos. Entonces han sido estos dos movimientos los que han potenciado el poder político antisistémico, de rebeldía, del movimiento aymara, del movimiento indígena, como mira, no a partir de los escritos, tal vez, de muchos de estos, de los que han alzado la huipala esos años o en esos movimientos, prácticamente desconocían la huipala, pero se sentían expresados en esos símbolos, en su lucha. La huipala se ha construido en lo que es hoy día gracias a las luchas, no tanto en el discurso político, en el contenido ideológico que se le ha querido dar, sino en la lucha. La huipala ha acompañado a las luchas, en las luchas de los aymaras, y es por eso que tiene el poder que tiene en la actualidad. Franco, esa rebelión que hablas tú del 2000, que era el preámbulo para una serie de rebeliones en mi país, la Guerra del Agua en Cochabamba, y bueno, que culmina el 2003 con la famosa Guerra del Gas, que es un levantamiento prácticamente nacional, pero propiamente indígena también, ¿no? Lo del indígena ha jugado un papel importante, no olvidemos que el ejército, por ejemplo, ha atacado Guarizata, ¿no? Ha atacado Chacachi, etcétera, etcétera. Y la huipala ha sido un protagonista de aquella lucha. De ahí viene el advenimiento del MAS, y que, bueno, se da un proceso político importante y complejo para la historia del país. Entre las cosas que se hacen es aprobar una nueva constitución y la oficialización de la huipala como símbolo nacional. ¿Qué opinión te merece a vos esa oficialización, Franco? Bueno, el MAS está construido de diferentes movimientos sociales y políticos, donde indianistas también han participado, también gente de izquierda, populista, gente de derecha. Entonces es un chairo de movimientos, el movimiento al socialismo. Y en uno de esos, pienso que hay una élite muy fuerte en el MAS, de izquierda, populista e indigenista, que ha instrumentalizado bastante de este discurso de Felipe Quispe y de la simbología que se ha manejado en estos movimientos, y que se han posesionado, han tomado posesión de este discurso y han tomado posesión de esos símbolos.
y uno de esos símbolos ha sido la huipala, que obviamente en los primeros años del movimiento al socialismo había una suerte de esperanza de un nuevo gobierno, y la huipala seguía teniendo esa carga de rebeldía, de lucha, de que va luchando contra el gobierno republicano y colonial, y es hasta la aprobación de la constitución, de la nueva constitución política del Estado, donde entra como un símbolo que está parte del sistema jurídico boliviano. Y yo creo que a partir de ahí empieza un periodo de erosión, un periodo de desprestigio y un periodo de pérdida de esa esencia rebelde, esa pérdida de esa esencia antisistémica. Mira, esta palabra, ¿no? La huipala tenía esa larga data de historia de antisistémico, pero cuando ingresa al sistema republicano colonial boliviano, va perdiendo poco a poco. Y las nuevas generaciones, incluso muchas, prácticamente desconocen cómo se ha originado la huipala, cómo se ha ido construyendo de estos movimientos indianistas, y de eso se aprovechan, ¿no? La oposición política de señalar este símbolo como un invento del mal, como si fuera un símbolo que tuviera una historia insignificante, y es que el gobierno también ha aportado, ¿no? A partir de hechos de corrupción, de, 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 ¿cómo se llama? De dar o crear violencia contra propios indígenas, de bastantes actos que iban en contra de su discurso, ¿no? Y eso ha ido mermando el símbolo que estaba muy relacionado con el movimiento al socialismo. Y eso, desde la aprobación de la Constitución hasta el 2017, el 2018, han caminado juntos y ha ido perdiendo esa esencia. Y bastantes, yo me acuerdo que bueno, aquí vamos a empezar un poco de cómo he ido escribiendo este texto. El año 2014 un artículo de opinión de Elizabeth de Col Céspedes, La Huipala, el título creo que dice La Huipala, un origen de una etiqueta de una champacola, y muchos de los críticos de este símbolo han usado ese pequeño artículo de opinión para desprestigiar la historia de este símbolo. Y es que yo escribo un pequeño artículo refutando eso en mi segundo año de universidad, casi la base de este texto, y donde tratamos, ¿no?, de pequeños datos históricos, dar el contenido histórico a este símbolo. Pero es el año... Bueno, hay otra cosa más que señalar del MAS. También, si es que el MAS ha propiciado que la huipala vaya perdiendo ese prestigio, esa esencia antisistemático, colonial, rebelde, también ha aportado a que la huipala se difunda en otros espacios más allá del altiplano, incluso del continente, de esa parte del continente del sur, sino ha llegado a otros países, a Centroamérica, a México, a Europa, y eso gracias al discurso indigenista que manejaba esta élite, es que la huipala estaba presente ahí, más como un advinículo, como un instrumento folclorizado para sustentar ese discurso indigenista. Y hay que señalar que desde la aprobación de la huipala hasta el año 2019, la anterior gestión de Evo Morales nunca se ha preocupado en hacer una recopilación histórica de este símbolo, nunca se ha preocupado en buscar de darle el argumento o el contenido histórico, porque yo creo que lo único que les interesaba era instrumentalizarlo y darle fuerza a su discurso indigenista. Mismo pasaba con cosas como el Año Nuevo Andino y otros temas, sí, ¿no? Sí, y lo siguen haciendo. Bueno, es parte de la cultura política boliviana, la instrumentalización de esos símbolos. Y creo que esa relación entre la huipala y esta élite que maneja un discurso indigenista, de izquierda, populista,
que el año 2000, el año pasado, el año 2019, lo queman el símbolo con una total ignorancia de lo que se estaba haciendo. Claro, yo quería entrar ahí justamente, Franco, porque es la parte que todavía sigue fresca en Bolivia. Ayer o anteayer, no sé, que había uno de estos cabildos donde se congrega esta gente que está diciendo que hay fraude y que en general expresa las fuerzas más reaccionarias que hay en el país y más conservadoras, volvieron a gritar porque en la Plaza de la Bandera, acá de Cochabamba, está la bandera de Cochabamba, la tricolor y también está la huipala, que son símbolos, se supone, oficializados por el Estado. Y en el famoso cabildo, reunión esta que había, volvieron a gritar, saquen la huipala, ¿no? Que además era un rito que hacían todo el tiempo, el año pasado ya estos grupos, antes de la caída de Evo Morales. A lo que quería ir es que, ¿cómo entiendes tú este proceso que se da en Bolivia? Me refiero sobre todo al año pasado, donde identifican este símbolo con el partido al cual están atacando, identifican este movimiento blanco mestizo de clase media que quería derrocar a Evo Morales y que finalmente lo logran con ayuda de la policía y las Fuerzas Armadas, identifican, entre otras cosas, la huipala con el MAS, le ponen un signo igual, ¿no? Y claro, cometen agravios, cometen actos de barbarie contra algo que es, por supuesto, muchísimo de mayor contenido que el MAS y Evo Morales, y provocan estallidos sociales, sobre todo en el Alto, ¿no? Que después terminan lamentablemente en baños de sangre. ¿Cómo explicas esta tremenda brutalidad de la manifestación de un problema que leyendo tu libro estaba todo el tiempo en este país? Por lo menos desde la colonia está todo el tiempo, ¿no? Movimientos plebeyos, indígenas, reivindicándose a sí mismos a través de ciertos símbolos, y estas élites con sus aliados de ciertos sectores medios de la sociedad tratando de aplastar a ese movimiento y a sus propios símbolos. ¿Cómo lees esta parte tan fuerte de la historia que nos ha tocado vivir recientemente? Bueno, la respuesta más fácil que se da sería por ignorancia, tal vez por un odio muy irracional, que sí existe. Pero yo creo que en este país hay un problema muy irresuelto, que es el problema del racismo. Y entonces, élites o grupos sociales que se adhieren a ciertas creencias, a ciertas ideas, a ciertas herencias coloniales, republicanas, que los siguen reproduciendo automáticamente y los heredan a sus hijos, los heredan a su descendencia. Y es ese discurso racial la que ha primado en estos hechos del año pasado y lo que está pasando en este momento en Cochabamba. Sí, yo he recibido el dato que, bueno, quieren quemar nuevamente la huipala. Y bueno, yo creo que el libro que hemos escrito es para de alguna forma hacer conocer tanto a mis hermanos su propia historia, que muchas de ellas, como lo dije, están en otros museos, mucha de nuestra historia está ahí, aún oculta, pero también hacer conocer a estos sectores de la sociedad, sobre todo de clase media, blanco, mestiza, que le molesta bastante, a mi parecer, que los propios indígenas manejen sus propios símbolos, su propia narrativa, porque hay una disputa, como dije, yo creo bastante en eso, hay una disputa de quién tiene la razón, y usan, o sea, diferentes tipos de argumentos para argumentar sus acciones, tanto de los intelectuales blancos mestizos que tienen estos movimientos, ponen las pititas, usan toda esta serie de argumentos de que, por ejemplo, en el libro cito a Erika Brockman, una de estas, y dicen, ¿no?, que la huipala solamente es de los aymaras, dicen, no es de ninguna otra, no representa ninguna otra nación. Y ese mismo argumento lo asume Carlos de Mesa, ¿no? En un artículo que también lo cito, dice, no, la huipala solamente es de los aymaras, que con ello piensan expandirse y o sea, criterios realmente
a su calidad de investigadores me parecen bastante irrisorios. Teniendo en cuenta, primero, que el símbolo de la huipala no es que, como se cree, como muchos lo creen, que es un símbolo espiritual, que es un símbolo que nos han traído los dioses o otro tipo de estos. La huipala, si nosotros lo percibimos, es una tela con varios colores que es, como objeto no significa nada. El significado que tiene este símbolo es a través de la sociedad, de las personas que le dan o que se aferran a lo que significa esto. Y entonces cuando se quema la huipala, muchas de estas personas que ven reflejados en este símbolo, por ejemplo, su color de piel, su lengua, su historia, sus tradiciones, sobre todo las conquistas políticas y sociales desde el año 2002 con Felipe, hasta que el indígena ingrese a las instituciones políticas del Estado, bien o mal, pero están ahí representados o representando a grandes colectividades sociales. Entonces, cuando queman la huipala, ven toda esa historia, toda esa representación que ellos le dan a ese símbolo quemada por estas élites o por estos grupos como reaccionarios, como dice, o fascistas, o estos grupos que de alguna manera quieren tener la verdad y pretenden hegemonizar la sociedad. Carlos Mesa, Erika Brockman, les gusta esta sociedad bolivianista, mestiza, pero no les interesa comprender a este otro tipo de sociedad, ¿no? Y es la sociedad mayoritaria que expresan este símbolo, todas aquellas cosas que no puedes decir. Si Felipe Quispe ha sido tan famoso del año 2000 con su discurso de las dos Bolivias, es porque esos años, imagínate la empleada, la sirviente, el albañil, el trabajador que iba a esas zonas, era obviamente discriminado racialmente. Y muchas de esas emociones que aquí sentía no los podía decir, pero cuando llega Felipe Quispe con ese discurso de decirle, ex caras, hay que botarlos del país, entonces se ven reflejados en su discurso. Por eso lo apoyan, por eso se adhieren. Entonces, la huipala representa esas cosas que muchos de nosotros no podemos decir. Por ejemplo, cuando uno está en el libro de Carl Jung, también lo cito, dice, ¿no? Los humanos a veces muy difícilmente pueden expresar sus emociones y por eso usan símbolos para expresar aquellas cosas que no pueden decir. Por ejemplo, cuando uno es joven, uno quiere enamorar con una chica y le es un poco difícil decirle, te quiero, te amo, y por eso utiliza una rosa, una flor, un corazón o un chocolate, que es aquellas cosas que ese joven no puede decir, pero lo expresa a través de sus símbolos, de esos objetos simbolizantes. Y es lo que pasa con la huipala. Lo queman y ven quemadas todas aquello que le han dado, o aquello que el símbolo habla por ellos. Y las élites o los que están en el poder siempre van a buscar hegemonizar y imponer su discurso. Por ejemplo, cuando Yanine Áñez llega al poder por una toma de poder muy violenta, lo primero que lleva es una Biblia al palacio quemado aquí en La Paz. ¿Y eso qué dicen? ¿No? O sea, no sé si la señora sea católica o cristiana o si alguna vez haya leído ese libro, pero lo lleva como un símbolo donde se decidía, ¿no? Hay que sacar la Pachamama del palacio. Entonces, ahí uno ya se da de cuenta, ¿no? ¿Qué es el tipo de discurso de las élites políticas que quieren imponer? Entonces, estas élites dentro de los partidos, dentro de los grupos, imponen esta idea. No es algo que nazca de la sociedad, sino son una confrontación de élites y sus discursos y de sus símbolos, de lo que expresan esos discursos, las que están en confrontación y que van a seguir en confrontación en adelante. Claro, una pregunta que quiero hacerte, Limber, a un comentario que quizá excede la temática de tu libro, pero que me parece importante a este punto, es que corroboro, y creo que mucha gente estará de acuerdo, en que una de las características del indianismo, y me voy a referir fundamentalmente a este indianismo que no está en el MAS, digamos, ¿no? Porque eso también se ha manifestado en los bloqueos de agosto en este año y tiene una larga historia que no necesariamente tiene que estar vinculada al MAS, sino que tiene
es una voz distinta, ¿no? Porque no ha participado de este proyecto de construcción estatal. Y además es más, ¿cómo podríamos decir? Incluso es más irreverente. Este indianismo, que no está en el MAS, tiene yo noto que tiene una fuerte capacidad de simbolizar la opresión y al mismo tiempo la rebeldía del movimiento indio. Sin embargo, no se nota, no trasluce o no clarifica un proyecto político para el país. ¿Tú crees que este indianismo, por ejemplo, el de Felipe Quispe, que yo sé que tú lo conoces de manera más cercana, tanto a nivel personal como intelectual, ¿tú crees que este indianismo representa un proyecto político para el país? ¿O es simplemente, bueno, no voy a decir simplemente, o es más que nada, diré, un movimiento de resistencia más que un movimiento de proyecto político para Bolivia? Uy, creo que hablo mucho, a ver si voy a hacer las respuestas más cortas voy a dar. Lamentablemente creo que este indianismo fuera del MAS, tiene personajes como Felipe Quispe, se ha quedado muy anquilosado solamente en ese discurso o en esa crítica al racismo, a los hechos sociales, que muy tristemente no ha podido generar un proyecto político serio, un partido político serio, moderno, con las características que la sociedad demanda. El indianismo, sobre todo el de Felipe, se ha quedado en la resistencia. Para eso Felipe y los indianistas somos muy buenos. Siempre estábamos ahí en la lucha. Hemos estado en estos 3 días de lucha en el conflicto de la Huipala. Hemos estado en el bloqueo el agosto del año pasado contra el movimiento al socialismo. Hemos estado en el bloqueo de este año contra el gobierno de Yanine Áñez. Y bueno, el indianismo parece que es muy bueno, ¿no? para encabezar resistencias, pero como proyecto político serio, lamentablemente hay un estancamiento, y eso es una realidad que creo que se debe a que hay mucha de la influencia del indianismo ortodoxo, y un indianismo muy anquilosado en la segunda mitad del siglo XX de décadas pasadas, donde había obviamente una clara diferencia entre caras e indios, los que dominan y los que son dominados, pero la actualidad y las estructuras sociales han ido cambiándose, no solamente en el término social, racial, sino también en el ámbito económico, porque antes el indio era obviamente, por lo general siempre era pobre, siempre le tocaba los peores trabajos, era albañil, era a lo máximo que llegaba era un maestro rural, pero en la actualidad hay indios camiris, hay indios académicos con títulos de doctorado, Félix Pazzi, Fernando Toja, Pablo Maris Ramírez, son algunas de los ejemplos que Pero puedo también dar. Empresarios, ¿no? Empresarios. La 16 de julio, la Uyustus y la Eloy Salmón de acá de La Paz, las zonas más comerciales entre el Alto y La Paz, la dominan totalmente aymaras. Son empresarios que tienen no grandes empresas aún, pero sí empresas muy importantes, que están manejando bastante capital económico. Y también hay, mira, blancos mestizos muy pobres, mis amigos, que espero que me vean, que me están viendo, que viven esa vida miserable como la mía, y comparten, ¿no? Los dolores, las tristezas del mundo indígena. Y obviamente yo creo que con esto quiero decir que hay una estructuración de la sociedad muy diferente hacia las interpretaciones del indianismo del siglo pasado. Y es por eso que muchos de los indianistas que aún no viven, como Felipe y de otros, siguen leyendo con esa vivencia que ellos han tenido. Pero con los nuevos indianistas yo creo que vamos teniendo un poco ya de lectura de los cambios sociales que se está dando, y que también hemos accedido también a estudios académicos, y que tal vez en el presente podamos proyectar una propuesta de país seria, ¿no?
que sea posible, que sea real, que sea concreto. Mucho del contenido del indianismo es básicamente utópico, es básicamente irreal y muchos de estos indianistas lo siguen replicando. Yo creo que ese es el problema en la actualidad del indianismo. Claro, yo podría hacer una observación ahí, desde mi modesta opinión, Franco J, que así como al marxismo boliviano se le puede acusar de que no ha tenido un ojo para la etnia, yo podría decir que al indianismo boliviano se le podría observar que no está teniendo un ojo para la clase. Entonces parece que No, ahí sí, hay una necesidad de... el pequeño avance que hemos hecho últimamente, estos últimos años, es ver el término. Hemos estado leyendo mucho Marx. Hay quien leer a Marx, por más que seas liberal o tengamos cierto, pero el elemento de clase, el elemento económico es realmente importante porque nos ayuda a interpretar las características de la sociedad y a partir de eso proyectar un proyecto serio, ¿no? Mire, Interesante. con este ejemplo, mira, yo soy muy crítico a las pititas, pero muchos me dicen, no, pero las pititas, eh, no, no, bueno, yo les digo, no todas las pititas son de clases medias, mestizas, también hay pititas indígenas, aquí en el Alto, hay pititas, bueno, de los hijos de Tamiris que se han adherido a estos movimientos muy, que no son tan de mi gusto, pero están ahí instrumentalizados, funcionales, incluso carne de cañón están en el movimiento de las pititas, pero son indígenas al final, entonces eso nos da a entender que ahí está este elemento de clase que es muy necesario adherirlo al movimiento indianista. Jota, ¿algo más? En la última parte de tu libro le llamas la resurrección de la Huipala. ¿Qué lectura Ah, tienes tú ya. de esto, Limber? Contanos. Hermano José, yo pienso que la Huipala, está, como yo lo estaba mencionando, ha estado instrumentalizada, ha estado está prácticamente relacionada con el MAS, con la corrupción, el clientelaje, o sea, todo lo más, todos los males de la cultura política boliviana. La Huipala ha absorbido todo eso del movimiento al socialismo, pero es a partir de la quema de la Huipala que se empieza, ¿no? Este debate de buscar sus orígenes, de buscar su contenido. Incluso ha habido momentos que estos mismos movimientos accionarios, como dicen, han dado a conocer que este símbolo no pertenece al MAS. O sea, bueno, no sé si está bien decirlo, pero algo bueno de lo que se ha salido de esa quema de la Huipala es que se haya desligado del movimiento al socialismo. Y ahí empieza su resurrección. Se desliga del movimiento socialismo y, por ejemplo, Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho sale, ¿no? En un video que está en el Facebook diciendo, ¿no? Que esta la Huipala representa a los indígenas, que no es del MAS, y yo no conocía, dice, ¿no? Y el Tataquismo, ¿no? Y vuelve a izar la Huipala en la Plaza Murillo. Y bueno, estas expresiones, aunque parecen insignificantes o movimientos o movidas políticas, han ayudado mucho, ¿no? También a desligar el símbolo del movimiento al socialismo. Y a partir de esta desligación es que la Huipala ha vuelto a tomar ese contenido de rebeldía, de ir contra el gobierno, de luchar contra las élites. Pero lo que yo estoy viendo es que la Huipala, como todos los símbolos en el mundo, va a volver a ser instrumentalizada por todos los partidos porque han visto su capital simbólico que tiene y el movimiento indígena obviamente en el país es muy importante en términos del campo político, entonces lo van a volver a instrumentalizar, no sé cómo, pero va a volver a suceder lo mismo y de eso hay que esperar eso, ¿no? Claro, de hecho yo diría que esto es inevitable en la lucha política, estoy de acuerdo con Franco, pero si no podemos evitar que lo instrumentalicen, lo que yo creo que hay que hacer es que no hay que
no hay que dejar que nos despojen de ese símbolo, ¿no? Que lo usen en los actos que quieran, pero sigue siendo de abajo, sigue representando una historia de lucha, de resistencia y también de necesidad de liberación, que creo que es finalmente lo que le da contenido, proyección y vigencia a la Huipala, ¿no? Pese a todo lo que ha ocurrido. Es esa lucha que le da la sociedad, le da poder al símbolo. Por ejemplo, y no es tanto la historia, o sea, la historia sí está ahí, pero no es tanto la historia el que le da poder. Por ejemplo, esta bandera de los mapuches, Fai, si no me equivoco, tiene 15 años de vida, desde el 92, 93, pero el movimiento mapuche le ha dado poder a partir de sus luchas contra el Estado muy autoritario, abusivo chileno. O sea, a través de esas luchas que los mapuches tienen contra el Estado chileno, porque allá no somos como nosotros, ¿no? Allá luchan, ya están, queman iglesias, asaltan haciendas, y eso le da poder a ese símbolo. Entonces, la Huipala va a estar siempre ahí presente en estos movimientos, no solamente del movimiento, como dije, ¿no? Esta crítica a Erika Brockman y a Carlos de Mesa de decir que es solamente un símbolo del movimiento aymara, sino que ha rebasado ya el altiplano aymara, está en los valles de Cochabamba, los quechos lo usan, yo he estado en Argentina, en Buenos Aires he estado, y bastantes aymaras, incoms, quechuas de Argentina usan la huipala como su símbolo que los representa para luchar contra el sistema. Guaraníes en Paraguay y también en Argentina he visto que usan a la huipala. Obviamente yo sé que desconocen su historia, desconocen de cómo ha surgido este símbolo, pero lo utilizan porque sienten que ese símbolo representa su lucha. Y no solamente de indígenas, también de blancos mestizos. Así es. De hecho, en las últimas grandes rebeliones en Ecuador, en Chile, ha aparecido la huipala ahí entre la multitud, ¿no? Y eso es yo creo, una gran muestra de la trascendencia que le han dado las luchas del pueblo boliviano, sobre todo del movimiento indio, a este símbolo, que se ha vuelto ya un símbolo universal. Yo he visto movimientos de LGTB, aymaras también, en Argentina, usando este símbolo, ¿no? LGTB, lesbianas, gays. Claro. También he visto movimientos animalistas, ecologistas, esa relación con cuidar la Pachamama, y usan la huipala, ¿no? Y me parece bonito que ni siquiera solamente ya se ha quedado en el territorio americano. He visto flamear este símbolo en Europa, he visto flamear en España, he visto flamear en París, y yo preveo que este símbolo se convierta en los siguientes años en un símbolo mundial, si es que muchos de estos grupos sociales entran en conflicto con las élites, con el establishment político, y yo creo que el símbolo va a representar esas sus luchas. Yo preveo eso. Estoy de acuerdo y creo que, bueno, vamos a terminar esta charla valorizando el aporte que has hecho, Franco, te agradecemos mucho, es muy, muy bueno que haya investigadores jóvenes como vos, comprometidos y además con esta óptica que viene un poco tratando de agarrarle el pulso a los de abajo, ¿no? A los que necesitan tener una voz que aparezca en todos tipos de medios, en libros, en estos medios, etcétera, y tu aporte creo que es muy importante. Tu despedida, no sin antes agradecerte por haber dado este tiempo para charlar con nosotros. No, cuando quieras. Me hubiera gustado hablar un poco más con José, pero le agradezco mucho, ¿no? Vladimir, José, por esta invitación. Yo soy muy pésimo para hablar, a veces hablo de más, hablo poco a veces también, y bueno, este libro ya, unas cuantas más, lo vamos a tratar de subir en formato digital. Unos cuantos días más esperemos subirlo. El libro está disponible en formato físico acá en la ciudad de La Paz. Se puede adquirir. Yo he estado en Cochabamba. Vamos a volver a Cochabamba para llevar el texto, para los que quieran tenerlo en físico. Y pueden seguirnos a partir de la página del Hicha. Está en Facebook, ahí estaremos subiendo material. Yo lo voy a subir, todo el material que he usado para esta investigación, como periódicos, libros, muchos de ellos los he digitalizado, los voy a ir subiendo a esta página que se llama el Hicha, que muchos conocen.
porque yo creo que es importante compartir el conocimiento, es importante compartir las ideas, porque si no hacemos eso, nos vamos a quedar ignorantes y vamos a estar gritando, bajen la huipala, quemen la huipala, y yo creo que no, que nuestro trabajo es de nosotros, por lo menos yo no me creo intelectual, no me creo escritor tampoco, yo me creo alguien que comparte el conocimiento, y eso es lo que vamos a hacer, hermano José Vladimir. Gracias, Limber. Yo también te mando un abrazo. Me parece muy importante el aporte que haces a una discusión central de que a quienes nos importa construir un país mejor, más democrático y no así discriminatorio. Entonces te mando un abrazo. Y bueno, ese ha sido el 12º programa de Ollantay. Hemos estado con Limber y que es el autor del libro de la huipala. Gracias. Chao, Limber, gracias. Chao. Hasta luego, hermano. Chao, chao. Dejo mi alma en la cima de los cerros, en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, luces de luna nueva que emergieron de Tiahuanacu. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. El viento será la voz de mi sicuri, su sentimiento que cantará las melodías que alegran el alma de mi pueblo. Luz de mi raza, voces de mi pueblo, memorias de ayer, Pachamama Huilá. Dejo mi alma en la cima de los cerros, en busca de la fecunda Pachamama de los Andes. Ella me contará historias milenarias, memorias del Sajamá, del Tateirapo y del Tunumpa. El viento será la voz